En esta plática vamos a iniciar como desde el kinder, porque obviamente desde ahí empieza, como comentaba ahorita, empieza todo lo que es, pues tanto los traumas, Sí, los el complejos. bullying, los complejos, las inseguridades que un niño empieza a adquirir. A tu experiencia, ¿cuántos papás se acercaban contigo para decirte, oye maestro, cómo va mi hijo? O veo que mi hijo ya aprendió a hacer esto. Darle como esa importancia respecto a lo que es el aprendizaje de su hijo. Por iniciativa, 5 son muchos. De una plantilla de 40 alumnos, 50 alumnos, 5 eran muchos. O sea, casi todos eran porque nosotros les mandábamos a hablar, e incluso aunque les mandáramos a hablar, no se veía un compromiso ni que los papás hicieran lo que les sugeríamos para hacer esos ajustes para que al niño se les facilitara más el aprendizaje. Porque ni siquiera era una plática para que les dijéramos, su hijo no sabe leer y tiene que saber leer, señor. No, más bien sabe qué está pasando en casa o lo sugerimos que pueda hacer para que le facilite al niño que pueda aprender esto, son estas recomendaciones, ¿no? Pero, tío, contestando a tu pregunta, 5 eran muchos. Digo, no les confiamos a las escuelas nuestros hijos porque también la escuela siempre ha sido, como en algunos años todavía era la iglesia, que era como algo en lo que se creía ciegamente. Digo, no la iglesia como, no hablo de religión, sino en la iglesia como un establecimiento en la que Sí, que tú como padre le das el poder al maestro Ajá, de tu niño, ¿no? de tus hijos, ajá. Y si lo castigabas porque tu hijo se lo sí merece. se lo merecía o Ajá. porque era por su bien, que de repente se suele decir mucho eso en la educación, se hace eso por su bien. Y entonces los papás tienen la confianza de que les está yendo bien, que mientras no se les hable ni se les cite para nada, pues no hay por qué acercarse. Entonces, digo, sí es una práctica que se debe de hacer, que la mayoría de los papás no lo hacen, pero es por esta situación de que se confía ciegamente en las escuelas y eso ha sido factor que pase desapercibido muchos huecos que están ahí que tienen que cambiarse. ¿Cómo tú detectas el comportamiento de un niño y qué haces al respecto, o qué haces más bien al respecto en darle solución a un problemita que tuviera y que tú veas que estaba a lo mejor mal? Pues es que sobre todo en los niños es más evidente los problemas que llegan a tener de comportamiento y de control de sus impulsos y del manejo de sus emociones, porque un niño no se detiene para pegar, para gritar, para llorar. Entonces eso como maestro te lo facilita y nosotros lo que hacíamos era darle prioridad a eso. O sea, si un niño tenía dificultades para convivir, a nosotros nos importaba muy poco que supiera leer, escribir y todo, si el niño tenía una dificultad para socializar. En el caso de los niños que eran violentos, nos dedicábamos principalmente a corregir esas cosas y ayudarlo a tener control de sus emociones y tener convivencia sana con sus compañeros y nos preocupábamos menos por el aprendizaje de la lectura y ese tipo de cosas. Y nosotros tuvimos 2 casos tuvimos varios casos, pero tuvimos 2 que me acuerdo mucho. Era la hija de una... Bueno, para no dar mayor detalle, la niña era muy cohibida. Ajá. Y la niña venía de un colegio más, más fifí, Ok. por decirlo de alguna forma. La señora cuando llegó ahí nos platicó que ella lo que le importaba más era que la niña supiera socializar, que la niña era muy cohibida. Bueno, no lo que le importaba más bien nos dijo que a ver cómo le hacíamos. Sí, les dio como esa observación, ¿no? Ajá, porque la niña era muy cohibida. Entonces, al día de hoy, cada que nos encontramos a la señora, ella incluso cuando salió dice que estaba agradecidísima, que porque su hija era otra. Cuando pasaba por ella a recogerla, la niña jugando y decía que ella la desconocía. Entonces ella me decía, no, maestro, a mí la verdad me importaba poco si sabía leer o sumar o algo, y si yo quería que mi hija no fuera tan tímida. Y lo hicimos. Y tuvimos otra alumna que la niña no hablaba en lo absoluto. Nada más era comunicarse con ella, era con la cabeza, sí y no. Entonces era estar descifrando qué necesidades tenía. Entonces también la niña pasó primero y segundo, muy callada, no se comunicaba. Y en tercero, cuando fue mi alumna, que nos empezamos a enfocar más en eso, pues la niña ya al rato no la callábamos. Hasta la mamá decía, ay, ya, ajá, la desbloqueamos. Y obviamente se fueron con aprendizaje, se fueron con avances también en otras áreas, pero nosotros nos dedicamos en eso especialmente porque yo le decía a los papás, ¿cuántos casos conocemos, sobre todo en Estados Unidos, que se da mucho lo de las balaceras en las escuelas y luego les preguntan a los papás, a los familiares y no, pero es que le iba muy bien en la escuela y tenía buenas calificaciones y pues muy callado? Pues sí, pero es que tú no sabes qué está pasando dentro de esas personas
que son inteligentes, que son calladas y tú esperas que no sean un factor de peligro. Un arma, no Ajá. futuro. Entonces yo le decía mucho a los papás, digo, yo prefiero sacar niños de aquí que sean socialmente sanos, que sepan regular sus emociones y que conozcan sus talentos, a que sean niños todo lo contrario, pero que sepan sumar, restar, leer y todo, porque al final las habilidades que repercuten más en la vida de una persona son las habilidades sociales y las habilidades emocionales. Claro. Lo que conozcas o no juega un factor secundario, pero de nada te sirve ser un genio que nadie quiera contratar porque no pueden darte una observación porque te enojas y explotas y te corren. Ahorita vamos a hablar de esa parte, de qué es lo malo que hace el sistema educativo en cuestión preescolar y qué es lo que deberían, bueno, a tu criterio, qué es lo que deberían de cambiar para de ahí empezar como a tener como esa buena experiencia en los niños para cuando lleguen a pasar a la primaria.